Muchas gracias por acompañarnos en este video. En esta ocasión tenemos un video especial porque de los temas que hemos hablado últimamente ya van creo que 3 meses en el que nos acercamos en diferentes visiones, versiones históricas, interpretaciones. La verdad es que ha causado un impacto, al menos en nuestro pequeño entorno, en el que también han surgido muchas quejas, sugerencias, pero principalmente dudas. Y una duda que también a mí me ha surgido, que son las fuentes históricas y cómo las fuentes históricas y cómo la historia repercute en nuestro día a día y cuál es el uso que se da de la historia, por qué es benéfico conocerla y por qué tenemos que saber pues de dónde viene lo que sabemos de nosotros. Para eso pues tuve la fortuna, gracias a mi querido amigo Quique, de contactar a un historiógrafo, Norberto Castro, que nos acompaña. Pero bueno, le doy la bienvenida y por favor preséntate para que sepamos un poco más a detalle sobre ti, sobre Ok. tu formación profesional. Bueno, pues muchas gracias. Estoy entusiasmado de participar aquí en este programa. Esperemos que lo que se diga sea pues, útil para repensar las funciones de la historia, repensar para qué sirve, cómo se utiliza, digamos, ¿no? la historia, y que, pues bueno, dé algún tipo de luz para hacer, digamos, tener siempre una postura crítica ante ella, ¿no? Bueno, yo soy Norberto Castro, tengo una licenciatura en Antropología Social por la UAM Iztapalapa, una maestría en Historiografía de México por la UAM Azcapotzalco y un doctorado en historiografía por la UAM Azcapotzalco también. Actualmente doy clases en el Instituto Cultural Helénico, sobre todo materias que tienen que ver con historiografía del México prehispánico, algunos seminarios sobre investigación, y varias materias más sobre historiografía en general, ¿no? Y digo, a eso me dedico, a la docencia y también a la investigación, ¿no? Ok, pues veo que te entusiasma el tema porque sabes que es muy contemporáneo, que últimamente en estos meses y con este gobierno también, creo en particular que se ha dado muchísimo más la discusión, como que estábamos muy cómodos con la versión de la escuela, como que decíamos, ¿para qué le cuestionamos? Si acaso nos decían el niño héroe no se aventó con la Con la bandera bandera y te quedaba así de, existieron los niños, no se aventó, pero decías, no pasó nada. Pero cuando nos quedamos como que rascándole de qué tanto nos están hablando de nosotros y qué tanto influye política, socialmente y económicamente y ya, culturalmente y también. culturalmente, por supuesto, cómo nos concebimos, es cuando dices, se empieza a volver todo más intenso en la discusión pública. Entonces es cuando decimos, ¿qué ganamos con conocer nuestra historia? ¿Por qué es importante conocer nuestra historia? ¿Y por qué es importante saber de dónde nos están viniendo esas fuentes? ¿Cuáles son los intereses atrás? Si los hay. Porque en particular punto de vista, pues creo que la única forma de conocernos como individuos es saber de dónde venimos, fundamentalmente, ¿no? Entonces, en este programa, pues nos hemos enfocado precisamente en eso, ¿no? En que si nos vamos a estar preguntando cosas, pues ¿por qué no nos empezamos a conocer a nosotros Por mismos? supuesto. Y la raíz para conocernos, pues es saber de dónde venimos. Entonces, como te decía, han habido muchas voces muy intensas. Yo creo que ya viste programas aquí. Y pues quisimos acercarnos a una voz pues dentro de la academia, dentro de tu formación profesional, para que también nos expliques muchísimo más a fondo, para que el público tenga esas nociones y pueda escoger, ¿no? Claro, claro. Bueno, primero, antes que nada, hay algunos historiadores que se van a enojar, pero digamos, no es algo malo, digamos, porque son parte de la discusión. Pero digamos, la historia en sí misma es manipulable. O sea, siempre ha sido manipulación. La historia es manipulación en el sentido positivo del término, no en el sentido negativo del término. O sea, existe un pasado, ese pasado se nos presenta por diferentes fuentes y entonces llega alguien, en este caso un historiador profesional, ve esas fuentes, las critica, o sea, las agarra, las toma, ¿no? Las aprende con H y entonces hace una interpretación de ella. En ese sentido es que me refiero a la idea de que es manipulable, o sea, que se manipula, ¿no? O sea, que se puede mover, que se puede llevar a diferentes lugares. A eso me refiero con la parte de manipulación, no la idea de engaño, sino la idea que siempre la historia es manipulable, ¿no? En este caso los historiadores profesionales, pero también los diferentes sectores sociales manipulan esa historia, ¿no? También los diferentes tiempos, en los diferentes presentes, que también manejan esa historia. ¿Para qué? Pues para construir muchísimas cosas, para tener una función utilitaria de la historia, para tener también una función académica de la historia, para tener una parte educativa de la historia, para formar identidad a partir de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo este pasado es extremadamente complejo y todo depende de quién toma esa historia y cómo la va a interpretar para
dar una versión de ese pasado, ¿no? Entonces, muchas de esas versiones del pasado responden sobre todo a cuestiones identitarias, ¿no? Digamos, la idea de las historias nacionales que precisamente, digamos, cobran fuerza a partir del siglo XIX, pues lo que quieren es precisamente crear una identidad nacional, ¿no? Tener una historia compartida, un imaginario compartido de esa historia, aunque esta historia puede ser también tiene rasgos míticos, por supuesto, ¿no? Digamos, las modalidades en las que nos presenta la historia, a veces la historia como tal, como la conocemos, la historia escrita, también existe la memoria sobre el pasado y también existe el mito sobre el pasado. Y muchas veces, digamos, en este caso, con lo que está aconteciendo por las 500 años de la caída de México Tenochtitlan, pues bueno, las tres se entremezclan, ¿no? Y cada uno de estos discursos, pues están peleando todo el tiempo para ver quién tiene cierta hegemonía, digamos, ya sea política, social, cultural, y estos tres elementos, ¿no? Historia, memoria y mito, pues en momentos en donde la historia se empieza a repensar, pues se entremezclan muchísimas veces, ¿no? Y esto pues responde a muchísimas necesidades sociales y de diferentes sectores y grupos con los cuales empatan, digamos, preferentemente unas versiones que otras, ¿no? Claro, porque ahorita que decías, para afianzarnos, para comunicarnos, para identificarnos, pues muchas voces no nuevas, pero antes, por ejemplo, estas discusiones y estos apasionamientos eran entre historiadores, Ajá. que de repente decías, no, pues es que ellos se van más de este lado y esta interpretación y eso, pero ya cuando baja a nivel de cancha, ya cuando se masifica, por ejemplo, ayer fuimos a entrevistar en otro canal sobre que habían quitado, sobre que la propuesta de mover la escultura de Cristóbal Colón Ajá, y ajá. luego que quisieron proponer a una indígena estilizada, Ajá, súper ajá. estilizada, que parecía de diseño gráfico más que escultórico, y luego la cambiaron para a otra versión que pues Sí, una estaba escultura menos ajá. sintetizada, ¿no? En fin. Que de hecho va a ser una réplica de una escultura realmente prehispánica, pues. Sí, Ajá. y fea, a mí no me gustó, pero bueno, ese no es, no Pero es la cuestión estética la cuestión estética ya es eso otra. ya es otro rollo. Pero me llamó mucho la atención, Norberto, que dije, íbamos entrevistando así, sin planear, así en la calle. ¿Qué piensa usted de ese cambio? Y nos imaginamos, bueno, a nivel personal, yo dije, pues va a estar dividido, ¿no? Porque también tenemos muchísima información y de pronto escuchas, es que estamos orgullosos de ser dignos hijos de la madre patria y otros, no, es que yo no quiero. Y me imaginé que había una división mucho más clara, pero no. La verdad es que de 20 entrevistas, 18 entrevistas estaban a favor. Decían, es que estoy muchísimo más a favor de que se nos represente con una indígena que con un español que no tiene nada que ver con nosotros. No lo odiaban, porque también de pronto dices, es que tú has visto programas, es que son unos miles de adjetivos calificativos. No lo odiaban, pero sí se sentían muchísimo más cómodos de decir, pues es que eso somos. Ajá. Y de ese tipo de preguntas, de ese tipo de cuestionamientos, de ideas que nos llegan a este programa es cuando me surge la duda. Hay muchas cosas que dicen los historiadores, pues es que realmente hay muchas fuentes de los que dicen de los vencedores que dicen que las cosas fueron así. Realmente el pueblo Anahuaca, Mexica, ahorita me vas a explicar bien la diferencia desde tu postura, desde tu formación. Nos decían que antes ellos nos habían vencido. Luego nos dicen, no, realmente se vencieron ustedes mismos, pero ni siquiera eran ustedes mismos porque no había una conformación histórica como patria, sino diferentes etnias, diferentes civilizaciones que no eran un todo. Entonces realmente no había traición. Y hay otro cuestionamiento en el que nos dicen, están clasificando y están evaluando al último periodo del Imperio Mexica como si fuera toda la civilización, que es lo que hablábamos hace rato, de 2500 años, me decías, Antes de antes Cristo, de digo, Mesoamérica, Cristo. la aparición de Mesoamérica. Entonces sería como muy injusto decir, pues es como si a nosotros nos clasificaran México, ya independiente, como el periodo del PRI, ¿no? Son 70 años. Entonces son muchísimas dudas que se entremezclan, se cruzan, te generan odios, te generan empatías, yo me siento muchísimo más cómodo de sentirme un pueblo filosófico, digno, conectado con la naturaleza, conectado con las energías, que ya me dijeron que no eran dioses, algunos dicen que eran energías creadoras, a sentirme un pueblo derrotado, sobajado, sometido.
todas esas ideas que a mí se me mezclan en la cabeza, de pronto se sintetizan y los veo en que queremos tener una identidad propia y digna. Ajá. Yo quizás no estoy hablando por mí, estoy hablando por mucho del público que me escribe. Oye, qué chido identificarme con esto, ¿no? Por ejemplo, los sacrificios que dicen, no, ¿cómo van a existir sacrificios si Nezahualcóyotl tiene poemas donde honra más a su hermano, etcétera? No lo tengo, no me lo sé. ¿Cómo va a matar a su hermano si es lo más importante de su vida, etcétera? Todo ese tipo de cuestionamientos que nos dignifican más que decir somos un pueblo bárbaro, nos hacen buscar esa identidad. Entonces de pronto dices, quiero creer en una mentira, la historia no es comprobable, o sí, o es manipulable, como nos dices. ¿Qué tanto rango nos da de decir, me quedo con esto, yo me quedo con esto que quiero creer, con esto que quiero, en lo que me quiero afianzar? La otra vez también, explícame, yo le decía a unos amigos que son más racionales que yo soy muy apasionado, les digo, güey, yo no voy a poder comprobar la historia. Yo como vive, no soy historiador, no me van a dar ni la vida ni la capacidad para leer tantos libros como para decir, esta es la neta, en el caso de la historia. Me quiero quedar con mi capacidad, hasta mi entendimiento, hasta mi investigación, con lo que me haga sentir cómodo. Y ahí es donde digo, pues voy a preguntar a un especialista a ver Bueno, si estamos en el pues, hoyo. pues aquí hay un montón de tópicos que has, o muchas temáticas o problemáticas que se pueden resolver. La primera, esta cuestión que dices, bueno, yo tengo una efervescencia, ¿no? Sobre el pasado. Bueno, siempre en las conmemoraciones, siempre hay efervescencias, pues, ¿no? Los centenarios son muy importantes, los bicentenarios y en este caso, pues, los 500 años, mucho más, ¿no? Y los milenios, pues, también son cuestiones de rememorar y que ponen a la gente a repensarse, ¿no? Siempre. Aquí me interesó mucho algo que dijiste, que decías, bueno, pues parecía que la historia solamente era apasionada entre puros historiadores y ahorita todo el público en general o la población, la sociedad en general siempre está como discutiendo, tiene una opinión, por lo menos tiene una opinión respecto a su pasado, ¿no? Fundado o no fundamentado, el que sea, pero tiene una opinión, ¿no? Al fin y al cabo. Hay un escritor Sola que un tiempo... cuando había un problema entre militares de guerra, digamos, decía una cosa así como que la guerra es tan importante que no se la podemos dejar a los militares, o sea, la guerra es tan importante que tenemos que participar la sociedad, no en el sentido de ir a la batalla, sino discutirla, ¿no? Y decir, pues ellos no tienen que determinar si nos vamos a guerra o no. Bueno, el pasado es tan importante que no solamente se queda a nivel de los historiadores, o sea, no todo el pasado puede estar en manos de los historiadores, y de hecho, culturalmente, el pasado está presente, pues, ¿no? O sea, la gente se siente identificada con determinados discursos o con determinadas identidades étnicas, nacionales, regionales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el pasado en ese sentido es muy complejo, digamos, pues, ¿no? O sea, están las versiones académicas, están las versiones populares, están las versiones, todo lo que has señalado hace ratito, ¿no? En efecto, este gobierno ha sido un gobierno que ha traído la historia a discusión, digamos. Creo que el último quizá que tuvo ahí como presente la idea de historia y estar discutiendo, creo que fue Carlos Salinas de Gortari en algún momento con pues, los nombres que les ponía a sus hijos, los nombres que les ponía a sus aviones, etcétera, pero había ahí elementos históricos. Después para acá se perdió, digamos, el elemento histórico como una discusión pública, pues, ¿no? Como una discusión que estuviera presente todo el tiempo, ¿no? Y precisamente en este momento, con un cambio de gobierno completamente diferente, pues se pone la historia a discutirse, ¿no? No lo quiero llamar historia oficial como tal, porque pues eso hasta ahorita no existe, pues, ¿no? O sea, para hablar de una historia oficial necesitan años y años para conformarla. Y de hecho, la historia oficial generalmente no la construyen los historiadores, la construyen los poetas, las construyen los escritores, los intelectuales, el cine, etcétera. Esos, digamos, son lo que, por supuesto, los libros de texto también construyen esta historia nacional, pero no son los historiadores que están discutiendo sus cosas así detrás de su escritorio y haciendo sus grandes maquiavélicamente textos. Ajá, no, o sea, no es así, es un proceso muy diferente, pues, no es que existan historiadores oficiales profesionales que estén ahí detrás, no sé, en Bucareli, escribiendo la historia para presentársela a los demás. No, o sea, esto es mucho más complejo, ¿no? Bueno, existe ahorita una versión, se está difundiendo, pues, una versión, digamos, indigenista de la historia, ¿no? Recuperar estos valores indígenas de esta historia en contraposición, digamos, de un discurso o de una versión dominante hispanista que duró durante muchos años, ¿no? Ahí puede ser, podríamos cuestionar muchísimas cosas.
algunos historiadores me pueden decir, bueno, pues no es cierto, porque también estuvo la versión de Bartolomé de las Casas y también estuvo otras versiones ahí de por medio que pueden también tener esta postura, digamos, pero sí la que dominó fue una postura hispanista, ¿no? Las posturas no son buenas ni son malas, son posturas, o sea, representan identidades de diferentes grupos, ¿no? Y entonces, esa lucha discursiva histórica de ciertos símbolos o ciertas simbolizaciones que ponían por encima de todo la participación española, existen otras que precisamente tienen todo lo contrario, que ponen por encima de estas la visión o la postura o la cultura o las sociedades o las organizaciones de estas culturas prehispánicas. Y ninguna de las dos ni son buenas ni son malas, digamos, pero qué bueno que existe un diálogo, pues, ¿no? Y qué bueno que existen, que las posturas dominantes, pues, también caigan, pues, ¿no? Que también se les cuestionen, pues, ¿no? O sea, porque si no, la historia no está muerta, la historia está completamente viva todo el tiempo, ¿no? Entonces, en la actualidad hay mucha gente que se identifica con estas posturas indigenistas. Podríamos cuestionar ahí y ver diferentes configuraciones de los diferentes sectores sociales, pero, digamos, está identificado sobre todo con una postura de izquierda, ¿no? Mientras que las posturas hispanistas están más identificadas con una postura de derecha. Y bueno, y los políticos son expertos para demostrárnoslos todos los días. Entonces vemos a Vox en España diciendo, pues, vean a Cortés, y, sí, vemos aquí a los panistas también más o menos con esta posición, o corrientes de izquierda que dicen, en este caso Morena y otras tantas, dicen, no, lo indigenista es lo importante, tenemos que recuperar y reconocer esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto también algunas situaciones como el hecho de cambiar el nombre del árbol de la noche triste al árbol de la noche victoriosa, o Puente de Alvarado, etcétera, ¿no? Porque eso es la historia, al fin y al cabo, es una cuestión discursiva que siempre está en movimiento, y no es algo que tiene que asustar como a nadie, porque, o sea, los mayas lo hacían, los mexicas lo hacían, los mayas, cuando un rey maya conquistaba otro, destruía toda la historia anterior y ponía su historia, ¿no? Frente a la otra. Los mexicas también lo hicieron, los griegos lo hicieron, los romanos lo hicieron, o sea, todos absolutamente lo hicieron, ¿no? Digamos que una de estas facultades que existe dentro de esta combinación historia y política es esta construcción de identidades a partir de la selección de algunos discursos particulares que los asumen como propios y que los demuestran hacia los demás precisamente para crear estas identidades y diferenciarse de otros grupos, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante. Me decías también que se hace estas entrevistas y que había muchos grupos, muchas personas que tú pensás que iba a estar como dividido y que la gran mayoría de las personas decían, pues no, pues hay que recuperar este pasado. Unos chicos precisamente del Instituto Cultural Helénico de primer semestre hicieron un trabajo similar, pues querían ver memoria colectiva, ¿no? Entonces decían, vamos a ver memoria colectiva, vamos a preguntarle a la gente con qué se siente identificada, ¿no? Curiosamente pasó lo mismo, la gran mayoría de las personas tenían una posición indigenista, decían, no, pues hay que recuperar este pasado, hay que recuperar este pasado, y yo me siento más identificado con los indígenas, independientemente del color de piel que tuvieran. O sea, decían, mucha gente decía, fuera blanca, rosa, negra, amarilla, lo que sea, la gran mayoría se identificaba, digamos, con esta postura indigenista. Y bueno, y si la gente se identifica con esta postura, pues así es la cultura, pues la cultura no está sustentada necesariamente en los datos objetivos, digamos, que tiene la historia, es decir, esto fue lo que pasó porque tal fuente me dice que esto fue lo que pasó, ¿no? No, la identidad se construye de manera muy compleja, ¿no? De manera muy compleja, y se ve reflejado precisamente en estos posicionamientos que te señalaba, ¿no? Esto tiene que ver, te decía también hace rato antes, detrás de que entráramos en esto, tiene que ver con una cultura política, ¿no? Una cultura política, ¿qué es esto de cultura política? Bueno, pues son todos los signos y símbolos que llevan emociones, que crean identidades, que tienen ciertos valores, y que le dan significado y sentido a las estructuras de poder o a la realidad en torno a la política, digamos. Y eso la tenemos todos. Y eso va, digamos, se mama desde la familia y se abreva desde las comunidades, de la escuela, etcétera, etcétera. Y eso uno lo va llevando, ¿no? Ya en las universidades ya tiene uno una postura diferente, bueno, los que tenemos la oportunidad de haber estudiado en una universidad, pero bueno, eso no se olvida, pues, ¿no? Eso no se olvida y uno lo lleva ahí, y con eso significa
el pasado. Con eso significa el presente, el pasado y el presente, ¿no? Y es difícil, pues no tener una posición a partir de esos signos y esos símbolos que son parte de esta cultura política para representar ese pasado, ¿no? Y por eso podemos ver, y te ponía hace rato un ejemplo, podemos ver gente de los Altos de Jalisco que tiene una cultura política diferente a la gente de Oaxaca o la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Y entonces ellos más identificados con una posición hispanista, y mientras que la gente de la de Sierra Norte de Oaxaca, perdón, la Sierra Norte de Puebla o de Oaxaca o de Chiapas, tiene una postura indigenista, pues, ¿no? O tiene una postura que va más acercado a la valoración de estos signos y símbolos que están directamente relacionados con la historia prehispánica, pues, ¿no? Bueno, digamos eso en términos generales, pero al fin y al cabo, pues la cultura y la identidad es compleja y uno la construye como uno quiera, pues bueno, no la construye como uno quiera, sino que la va construyendo a partir de todos los elementos sociales y culturales que uno tiene, ¿no? Pero no tiene que ser congruente, porque a veces queremos buscar congruencias en ello, ¿no? Hay un grupo, por ejemplo, de Nezahualcóyotl, que toca música prehispánica, por cierto, luego lo pongo en ejemplo en algunas clases, y estos chavos pues son gente urbana, ¿no? Su familia, el abuelo viene de Oaxaca, y se asienta en Nezahualcóyotl, en una zona marginal. Y entonces ellos deciden que la cultura prehispánica, mexica en particular, los identifica, y entonces tocan música como rock prehispánico. Ajá. Creo que se llaman los cogelones o algo así se llaman. Pero entonces, o sea, podríamos decir, alguien podría cuestionarlos y decirle, pues es que ellos, ¿por qué se identifican con los mexicas si vienen de Oaxaca? Pues no, bueno, el familiar viene de Oaxaca, se asientan en Nezahualcóyotl, que tampoco eran mexicas, sino que eran texcocanos, ¿por qué se identifican con los mexicas? Bueno, porque la cultura es así, pues, ¿no? Uno se va educando, uno va tomando ciertos elementos, se identifica con esos elementos y no tienen por qué ser congruentes, digamos, con las versiones históricas, pues, ¿no? Digamos, las versiones históricas son otras discusiones, ¿no? Pero te digo, la historia es tan importante que no tenemos que dejársela solamente, o el pasado es tan importante que solamente puede estar en manos de los historiadores, ¿no? Sí, porque se nutre de lo que somos, de nuestra tradición, de nuestra familia, de nuestro Iztapalapa. Ahorita que todos aquí, no es lo mismo que ibas en la del Valle que en Iztapalapa. Y ahorita dijiste algo que me llama mucho la atención de estos mismos cuestionamientos y de estos chavos que dices que tocan rock. De pronto te dicen, a ver, si estabas intentando comprender y el mexicayotl y cosas así, ¿y por qué y el toltecayotl y cosas, ¿por qué sigues usando una Mac? Porque no tiene nada que ver. No, pues no. No tiene nada que ver la tecnología y que estemos inmersos aparte en un sistema capitalista y que seamos consumistas para bien o para mal, ese es nuestro presente, ¿no? Pero no por eso no voy a intentar comprender las filosofías y el pensamiento de los anahuacas, por decirlo. Porque aparte hay algo que les decía a estos amigos que vienen a platicar de esto. Me gusta mucho cómo me lo dicen, me convence más cómo me platican estas cosas que en mis clases de primaria, secundaria, prepa y universidad de historia, porque pareciera como que sientes la información y no la sabes, como que la transmites de una forma más cálida, etcétera, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta de conectarme con creer en esas diferentes versiones históricas. Eso no me quita el derecho a ser una persona contemporánea que pueda comprarme una computadora y si es de marca gringa pero funciona mejor, pues es con lo que trabajo, ¿no? No porque crea en el pasado voy a desconocer el presente y voy a desconocer la tecnología y voy a desconocer otras culturas. En este mismo canal estábamos leyendo a Ricardo Bonfil Batalla y me encantó lo del México Profundo. Ajá. Me encantó, Antropólogo. sí, mucho. Me gusta mucho lo que dice, pero luego estaba viendo American Gods y dije, pues está padre también, no tienen unas raíces tan fuertes y dice, pues vamos a agarrar de todo y empiezan a hacer una mitología contemporánea a partir del internet, de la tecnología, de las comunicaciones. Y ahorita que dices, la historia, pues la estamos construyendo todo el tiempo, ¿no? Igual ellos en 2000 años van a decir, pues no tenía nada que ver con eso y se crearon y se agarraron de esos dioses que no tenían, ¿no? Entonces me encanta la idea de decir, pues somos cultura viva, o sea, yo no nada más soy, bueno, yo creo que hablo por mí, yo no nada más soy de donde vengo, sino lo que estoy viviendo en esta actualidad, ¿no? Si me clavara en no tengo derecho asimilar de otras culturas nada, porque nada más vengo de aquí, pues no podría progresar ni mi historia, ni mi identidad, pero mi identidad sí se fortalece y sí se enriquece de todas estas diferentes culturas. No sé si estoy bien.
Sí, o sea, digo, la cultura es dinámica y es compleja, pues, o sea, y tampoco, y tiene una estructura, por supuesto, de significados y símbolos, pero siempre es movible, pues, ¿no? O sea, no, y uno tiene la cultura que le pertenece en este momento, pues, ¿no? Y que es muy compleja. Hay por ahí, Sigmund Bauman habla de un texto, de concepto de modernidad líquida o cultura líquida, Ujú. también algunos lo llaman así, que porque es tan complejo que no lo podemos tener, ¿no? Pues, esta cuestión de, pues, antes éramos, te digo, nuevamente retomo, siglo XIX, siglo XX, la idea de la construcción de los estados nacionales, entonces pues, estas historias eran monolíticas, pues no, este es el pasado, y Y todos tienen que nada más. aprender, ajá, todos tienen que Ajá. aprender este pasado, y si alguien sale de este pasado, pues ya no es mexicano, ya no es alemán, o ya no es la nacionalidad que tú quieras, ¿no? Y pues no, pues o sea, somos seres muy complejos, ¿no? Y más en este mundo globalizado, pues sí, abrevas de todos lados, pues no, o sea, Ujú. por supuesto que tenemos una parte muy anglosajona de cultura, por supuesto que la tenemos, Tenemos muchísima por influencia. supuesto, tenemos una cultura también española, por supuesto, tampoco la podemos negar, también tenemos influencia griega y romana, y por supuesto, prehispánica, evidentemente, pues, ¿no? Comemos tamales, comemos pozole, Tortilla. tortillas, o sea, ya ahorita no podríamos, bueno, si alguien lo quiere hacer, pues es libre de hacerlo, digo, yo no soy nadie para decirle que no lo haga, pero realmente pues no somos grupos prehispánicos, tampoco somos grupos españoles, y tampoco está esta idea del mestizaje como un anhelo también para decir que, o sea, somos una complejidad muy grande, somos un mosaico cultural, lo llamarían los antropólogos, muy grande en México, pues, ¿no? Culturas norteñas, culturas del centro, de la zona maya, Ujú. o sea, somos una complejidad, culturas urbanas, culturas rurales, o sea, somos algo muy étnicas, muy complejos, ¿no? Y uno puede construirse de diferentes maneras, o lo ha construido de diferentes maneras, y bueno, asumimos nuestras identidades a partir precisamente de ello, a partir del otro, a partir de la alteridad, pues, ¿no? Pues soy chilango en frente a un chapaneco, por decirlo, Ujú. o soy mexicano frente a un alemán, o sea, la cultura y la identidad es muy compleja, pues, ¿no? Y entonces, Ujú. uno, pues, al fin y al cabo está en un cierto espacio social y ese espacio social influye para la cuestión de nuestras identidades, pues, ¿no? Pues sí, lo que decías hace ratito, pues, no somos, o sea, la cultura prehispánica no solamente es mexica, ¿no? Es muy compleja, te digo que estaba desde 2500 años antes de Cristo cuando se forma lo que diría Kirchhoff y López Austin, Mesoamérica, a partir de la división de los cazadores-recolectores y la gente que se dedica al sedentarismo, ¿no? Y de ahí aproximadamente 1200 antes de Cristo, pues llegan las primeras, digamos, la primer gran cultura, que sería la cultura olmeca, pero los olmecas y los mexicas pues llevan casi 2700 años de distancia Ajá. o 2000 años de distancia entre uno y el otro, dependiendo las periodizaciones. Pero pues aparece en San Lorenzo, digamos la primera civilización. Para Matos Moctezuma dice, bueno, ya aquí existe Mesoamérica porque hay un estado militarizado, pues, ¿no? Y Ujú. entonces es mucho más complejo, hay una jerarquización importante, hay diferentes roles y hasta clases sociales que ya tienen diferencia, digamos, dentro de la organización. Y de ahí vamos hacia los olmecas, luego viene la parte del 400 en adelante, donde aparece Cuicuilco, que también es otro tipo de cultura, que está al lado precisamente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ahí tenemos los basamentos, este basamento redondo que existe en esta zona. Y bueno, y de ahí viene toda la parte del clásico, que tampoco pues, no son mexicas, pues, ¿no? Porque Ujú. a veces sí se reduce mucho este pasado prehispánico a los mexicas. ¿Por qué? Por muchas razones, entre ellas porque pues tenemos el mayor número de documentos en español, por supuesto coloniales, en latín y en náhuatl, ¿no? Porque los conquistadores se centraron, digamos, en la historia de los mexicas como este gran Como lo último, se puede decir, por eso es tan cercano. Por pues eso hay más información. sí, en historia, entre más te acerques, más fuentes vas a encontrar, ¿no? Mucho Ujú. más fuentes vas a encontrar, te acuerdas, te acerques temporalmente, ¿no? Y entonces, aparte por la dinámica, digamos, de la conquista posterior de la caída de México Tenochtitlan, o de la invasión, como lo llaman muchos otros, Ujú. bueno, pues
primero hubo una destrucción y después hubo una recuperación, ¿no? Dice León Portilla que la Biblia para cualquier persona que se dedica a lo mexica, pues es Fray Bernardino de Sahagún, pues, ¿no? Con su libro de historia de las cosas de la Nueva España, pues, ¿no? Entonces, ese es, digamos, es uno de los documentos más importantes para entender esta cultura. Existen otros tantos, ¿no? Crónica Mexicayotl, que son posteriores, los anales de Cuautitlán, un montón una serie también, por supuesto, códices que nos hablan, códices no solamente pintados, sino también anotados, ¿no? A veces anotados en español, a veces anotados también en náhuatl o en latín, que nos ayudan, digamos, a reconstruir esta historia. Pero muchas de esas fuentes se contradicen, a pesar de que pueden ser hechas por manos indígenas o por versiones de dos de dos grupos o de dos autores, digamos, con raíces indígenas, pues se puede contradecir también. Entonces, es difícil, digamos, construir este pasado de manera tan objetiva y decir, pues la historia es así y esto fue lo que pasó, ¿no? O sea, esto es, tenemos las mismas fuentes y a partir de las mismas fuentes se reconstruyen un montón de versiones, ¿no? Y estoy hablando de estas escritas, pero también están las versiones arqueológicas, bueno, los datos arqueológicos que nos dicen también otra cosa sobre ese pasado, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, claramente precisamente en las narraciones que se hacen, por ejemplo, sobre lo tolteca, sobre Tula o el Toyán, una parte de estas, de estas versiones, digamos, posteriores a la conquista, ya escritas, dicen una cosa y los datos arqueológicos dicen otra cosa completamente, ¿no? O sea, se habla, en las versiones escritas muchas veces se habla de una grandeza y de una gran ciudad llena de grandes frutos, con ríos corriendo a todos lados, etcétera. Pero eso lo dicen las versiones escritas, pero las versiones, los datos que nos da la arqueología, pues es que no, o sea, la tula arqueológica y la tula mítica, pues son completamente diferentes, o la tula escrita, digamos, son completamente diferente a la tula arqueológica, o sea, no, o sea, lo que narran ahí más bien se parecería como a Teotihuacán y no a Tula, porque Tula pues no tiene esta grandeza que están señalando, pues, ¿no? Entonces, es difícil, digamos, tener esta objetividad dentro de la historia. Mucha gente lo busca, yo creo que siempre son interpretaciones, y hay interpretaciones que van más cercanas a la realidad y otras interpretaciones que van más lejanas a esa realidad, pero todo tiene que ver, pues, cómo tratamos estas fuentes, ¿no? Y digamos, y la arqueología sigue avanzando, pues, ¿no? Entonces, algo que ya tengamos como algo claro de lo que pasó de ese pasado, pues se puede desmentir o existe una hipótesis dominante y después vendrá otra hipótesis que, si se argumenta bien, pues podría tirar esta otra hipótesis, ¿no? Entonces, no existe una única versión del pasado, no hay que ser dogmáticos en ese sentido, existen muchísimas fuentes y uno puede serse experto y leer todas esas fuentes y de todas maneras otra persona puede hacer exactamente lo mismo y las dos personas podrían tener dos versiones diferentes. ¿Y las dos tendrían razón? Las dos tendrían razón o unas serían más verosímiles, ¿no? Pero es que está de loco. Entre más me dicen, más me vuela la cabeza. Porque, por ejemplo, de pronto dicen, no somos un pueblo bárbaro. Una de las imágenes que más me emocionaba de chavito eran los zompantlis, así decía, claro, wow, claro. Está súper alucinante. Así me encantaba dibujar. Cuando supe de ellos, que tendré 14, 15 años, todavía chavillo, me encantaba estar imaginando cómo serán un chingo de calaveras. Y se me o sea, ante eso decía, pues sí mataban un chingo de gente los mexicas. No sé si fue el último periodo o si fuera un imperio súper sangriento, súper manchado con los que estaban alrededor. Pero yo tenía esa idea firme de que sí cazaban, bueno, que sí coleccionaban los cráneos de los que derrotaban. No, sí, los zompantlis están ahí, digo. Y están ahí, y decían, es que encontraron 400 osamentas. Y de repente me dicen, no, pues ellos amaban la vida. Y digo, ay, sí, pero pues qué dedicación para estar perforando la cabeza de tus prisioneros. Entonces, también me dijo una historiadora, pues no vean las cosas desde tu contexto. Igual igual ellos no piensan como tú, no son de tu época, no son de esta generación. Los estás midiendo como si fueras tú, ellos, y tú no estás en esa civilización. La civilización se construye de cosas completamente diferentes a la tuya. Eres otra civilización, otra estructura de pensamiento. Entonces es cuando yo digo, o era una adoración al cuerpo, una concepción de la humanidad, una concepción del cuerpo diferente, una concepción de vida, muerte diferente, que implicaba sacrificio, que implicaba... Lo que pasa es que imagino que muchos lo ven como que sí eran
sanguinarios y torturaban porque se imaginan a un pinche judicial echándole tehuacán en la nariz a alguien, ¿no? Pero es otro contexto, No, ¿no? por supuesto, O se fíjate. imaginan a los narcos, perdón, Ajá. que amarran a la gente y los... Pero me imagino que desde ahí hay que empezar a comprender, sí, su concepción de vida es diferente. Completamente. Sí, o sea, que sacrificios, el clásico, también pues, en el preclásico, pues ya existían sacrificios, no quiere decir que solamente en el periodo posclásico, que es cuando están los mexicas, la gente de Tula, los chichimecas que vienen migrando de la parte norte, etcétera, sea solamente el momento en donde hay sacrificios. Lo que pasa es que aquí se destacan más porque hay un cambio ideológico, ¿no? Le llaman algunos arqueólogos e historiadores. ¿Qué es lo que pasa? Que empieza a haber una cultura militarista, ¿no? Entonces, y esa cultura militarista se refleja en todo, se refleja en la arquitectura, se refleja en la escultura, se refleja en la vida, ¿no? Y entonces esta cultura militarista lo que hace es precisamente destacar y crear toda una cuestión de cosmovisión que tuviera que justificar precisamente el sacrificio como un elemento importante para el desarrollo y para que el universo siguiera, pues, ¿no? Por ahí, si no mal recuerdo ahorita, y espero no equivocar el nombre, sino luego lo corregiré, pero Tlacael, digamos, es uno de estos sacerdotes precisamente que construyen esta visión, o sea, ¿no? Esta idea del quinto sol, que tiene que estarse renovando estos 4 soles anteriores y el sol, el quinto en el que están viviendo y que tiene que tener sangre para que al otro, para que el sol siga circulando, pues, o sea, imagínate esta visión. Hay un escritor que se apellida Medin, que precisamente habla de cómo se construye esta ideología y cómo la llevan a la práctica, ¿no? Y no solamente la llevan a la práctica, sino que también es una de las, según este autor, una explicación de por qué digamos, este misticismo tan fuerte por parte de Moctezuma, ¿no? Pero bueno, este es otro tema que en otro tiempo podríamos hablar. Pero imagínate que una cultura está convencida que para que el sol salga, o sea, tienes que dar tributo de sangre, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo que señalabas hace ratito, o sea, uno no puede juzgar, digamos, las otras culturas a partir de nuestros propios principios o nuestra propia visión. Evidentemente no podemos dejar de hacerlo porque la tenemos, pues, o sea, no podemos decir, voy a ver cuál es la visión de los prehispánicos en mi idioma original y lo voy a entender a partir de ello, pero no, digamos, la antropología ha hecho... bueno, ha hecho muchas cosas, pero entre ellas está el relativismo cultural, ¿no? Dice, bueno, para entender a las culturas hay que entenderla bajo sus propios términos. No puedes entenderla bajo tus propios términos porque entonces en eso tendrías una visión etnocéntrica y entonces juzgarías todo lo demás como malo, que es lo que pasa, por ejemplo, ahorita con algunas posiciones hispanistas, ¿no? Que dicen, es que los venimos a salvar porque eran unos asesinos, pues, ¿no? Y tenían todos primero a civilizar, pero aparte a salvar, ¿no? Porque también salvaron a todas las demás cientos de etnias más que estaban o más que estaban conviviendo con los mexicas, pues, ¿no? Pues no podemos decir eso porque eso ya, para empezar, estas posiciones pues ya son hasta eurocentristas, pues, ¿no? Decir, vinieron a civilizar, pues la civilización pues ya estaba desde antes, una civilización diferente, pero que estaba en otros puntos mucho más avanzada que lo que podía ser la europea, ¿no? Entonces también hay que entender a las culturas precisamente en sus propios términos. Entonces, esto que señalaba sobre los sacrificios, pues no podemos... pues era la manera en que veían la vida, era la cosmovisión que tenían. Y si no estaban pues, estas emanaciones de sangre o estos sacrificios, pues ¿qué es lo que pasaría según su propia cosmovisión? Pues el universo mismo se detendría, ¿no? Eso es interesantísimo. Y esto va acompañado con otra visión que tú acabas de señalar hace ratito, que decían, los prehispánicos respetaban mucho la vida. Aunque parece una contradicción, es verdad. O sea, también respetaban mucho la vida. ¿Por qué respetaban mucho la vida? Porque nuevamente la cosmovisión que ellos tenían precisamente era que todo era deidad. O sea, todo era deidad. O sea, algunos estudios, por supuesto, han señalado que existían, digamos, como esta obsesión binaria de oposiciones, pues, ¿no? Entonces, por un lado estaba lo húmedo, lo oscuro, lo femenino, y por otro lado estaba lo masculino, lo solar, etc. Ninguna de las dos eran más que otra. Las dos eran igual de importantes porque las dos conformaban la vida. De hecho, el tiempo estaba conformada de las dos sustancias. Una sustancia que venía del inframundo, otra sustancia que venía de lo celestial en un movimiento helocoloidal, digamos así, y eso daba como producto el tiempo. Entonces el tiempo también tenía deidad porque estaba atrapado, tenían esta parte de deidad. Por supuesto que respetaban la vida, la respetaban tanto que para continuar la tenían que sacrificar, pues, o sea,
Eso es una realidad, o sea, las piedras tenían deidad, todo tenía deidad, o sea, las personas teníamos una parte de deidad, por eso es que se llamaban uno caña, porque tenía estos dioses días, entraban, digamos, en la persona, tenía esta parte atrapada en la parte física, que también le correspondía, digamos, esta parte de deidad, ¿no? Entonces, todo tenía una parte de lo religioso, pues todo tenía deidades, no era por eso, por lo mismo es que sí se respetaba la vida, o sea, sí había un respeto hacia la vida, o sea, no se mataba por diversión o por sufrimiento no, se mataba por otras razones, pues, ¿no? O sea, las guerras floridas también, pues, son estas guerras, digamos, consensuadas de alguna manera, pues para tener estos cautivos, para que la vida siguiera, pues, ¿no? Por supuesto que desde nuestro punto a veces es muy difícil decir que eso es como aceptable, y sobre todo, pues, bajo las condiciones actuales de nuestro presente, donde hay muchísima violencia, y a veces empatamos esa violencia con otro tipo de violencia, que es una violencia completamente diferente, ¿no? Sí, nos imaginamos que es lo mismo, lo que te decía, dices Sí. violencia y dices, te imaginas a estas personas que le están, o sea, esas imágenes horribles que no. Claro, bueno, que había gente que, por supuesto, dando tiros de había gracia. cautivos, por supuesto, ¿no? Y eso también servía como control social, por supuesto que sí, o sea, tampoco hay que decir que esta idea pues de que nada más, o sea, sí había una cuestión hasta política y económica ahí, Ok. por medio, o sea, tú podías controlar a un grupo étnico para que te diera te tributara, pero entonces había también una parte de terror, pues entonces mato a los adultos, pues para tener control, a los varones, para tener controlado, digamos, a ese pueblo, o sea, también es una realidad, o sea, la realidad es muy compleja, pues, ¿no? No es nada más, y tampoco, ni hay que idealizarla tampoco tanto, Sí. pero tampoco hay que hacer lo contrario de tratar pues, de juzgar todo, ¿no? Y decir que todo estaba mal o que todo estaba bien. Pues así es la realidad, pues, ¿no? Así toda ha sido la historia de la humanidad, o sea, de guerras, de conquistas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso podría de alguna manera hasta excusar la parte española, digamos, ¿no? Pero pues eso tiene que ver, digamos, con un discurso también de orden político, pues, ¿no? De cómo nombramos las cosas, bueno, político y discursivo, de cómo nombramos las cosas, de qué es lo que queremos resaltar, de qué es lo que queremos negar, etcétera, 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 ¿no? Pues me quedó que es súper lleno de preguntas todavía, muchísimas, muchísimas. Ahorita que decías, por ejemplo, en la Inquisición, independientemente de los poderes, obviamente decían, pues es que la única verdad es Dios. Uh-huh. Y si no crees en Dios, estás con el diablo, ¿no? Y ahorita se nos hace también salvajismo. Si no piensas como yo, pues te voy a matar. Era también otra concepción de la Por supuesto, de ¿no? la Y muy realidad. violenta también, También bueno, muy... porque aparte de todo, bueno, pues la tortura se especializó, ¿no? Digamos, con este ejemplo que tú estás diciendo, o sea, se hicieron especialistas para la tortura, pues, ¿no? O sea, digamos, en este caso de la concepción católica, cristiana, bueno, cristiana, cristiana y que viene y que se impone también aquí, pues, ¿no? Es imponer una visión ante las demás, otras visiones, y bueno, pues esto fue terrorífico para todos los pueblos indígenas, porque pues, se llega, como decía, creo, si no mal recuerdo, Durkheim, una anomia, ¿no? O sea, imagínate que todo lo que tú estás convencido, todo lo que has creído, te dicen no es cierto y se te cae y tus dioses te abandonan, entonces imagínate el estado pues, de tristeza y Desolador. o sea, desolador y de pues, un culturacidio, no sé cómo llamarlo ahorita, bueno, sí hay una palabra, pero se fue, pero o sea, una cuestión espantosa, pues porque te quitan todo de lo que tú crees, todo lo que tú sabes, pues, ¿no? Es como si a un católico, pues, le dijeras que la Virgen de Guadalupe no existe, pues, ¿no? O sea, y que alguien lo demostrara, digamos, y que no, nunca existió, pues, o sea, se le cae el mundo, pues, ¿no? O sea, se le cae el mundo y dice, pues, todo lo que yo he creído, ¿dónde está? Pues, ¿Qué es ¿no? lo que choca muchísimo ahorita en la actualidad? De que dices, güey, pues no le muevas a lo que a lo que ya estoy convencido, ya para qué le rascas si me siento cómodo con esta realidad, con este sistema de creencias y quizás ni siquiera estoy cómodo con cuestionarme porque me estoy cuestionando a mí mismo, estás dando demasiado en qué pensar, ya estoy bien así. Entonces imagínate que no nada más te hacen cuestionar, sino que te lo erradican a chingadazos, por decirlo de alguna forma. Y otra, bueno, ya tenemos que terminar, pero igual si nos aceptas la invitación y podemos continuar. Hay muchas cosas bueno, fuimos exterminados. Aquí lo que hablábamos es que realmente hubo muchas cosas, no de traiciones, sino de aprovechamiento de los conquistadores para que los pueblos que tenían algo pues se juntaran contra los del centro, ¿no?
Pero, por ejemplo, y eso si quieres ya lo dejamos para la siguiente, de que llegan y nos dicen, es que el pueblo anahuaca viene desde Alaska hasta Nicaragua. Ujú, ujú. Ajá. Pero de pronto ves que pues prácticamente al centro es donde hay más vestigios arqueológicos y yo veo que hacia el norte pues realmente es una cultura verdaderamente aniquilada, ¿no? Que es lo que mismo que pasó hasta el sur con los argentinos, con los chilenos, que prácticamente no hay nada ya de lo que pudo haber, porque yo ni siquiera tengo noción. Ellos sí fueron verdaderamente exterminados, ¿no? Bueno, algunas zonas, ajá, las zonas Digo, no por ejemplo, encuentras por los ejemplo, en sitios tan Paraguay grandes. no, pero en Argentina sí, pues, ¿no? Bueno, en algunas zonas de Estados Unidos sí, completamente, ¿no? En otras no, ¿no? Donde hay reservas todavía, en la Pachería, por ejemplo, todavía hay reservas, etcétera, ¿no? Pero digo, podríamos desarrollar más desde dónde se empieza a construir Mesoamérica, porque hasta eso, el que mencionas, que es el que definió Kirchhoff. Kirchhoff o Kirchhoff, como le dicen, Ujú. pues él es el que plantea en los años 40 precisamente una definición de lo que es Mesoamérica para diferenciar, digamos, él lo llama culturas de agricultores, agricultores superiores, Ujú. ¿no? Entonces, y ahí se hace la división, y digamos, hacia arriba no tenemos casi vestigios arqueológicos. ¿Por qué? Pues porque es una zona de cazadores-recolectores, salvo la parte de Oasis América, que esa se da en el 500 antes de Cristo, en donde se hacen pequeños oasis de agricultores que utilizan la canalización del agua para poder sembrar, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos lugares importantes como Paquimé, ¿no? Casas Grandes, Ujú. esa zona en Chihuahua, que tenemos estos vestigios. Pues es que los cazadores recolectores no dejan vestigios, pues, ¿no? Porque no están plantados en un lugar, ¿no? Siempre están en este movimiento, y pues todo lo que ellos traen pues tiene que ser perecedero o es menos duradero, pues, ¿no? O sea, la cerámica no se da en ellos, porque no puedes andar con una olla caminando durante todo un año y sin que se te rompa. Por supuesto que no se desarrolla la cerámica, pero sí se desarrolla la cestería, que la cestería pues es mucho más fácil de transportar, y te ayuda, y es flexible y no se rompe, pues, y te ayuda a transportar todos tus enseres, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero todo un rollazo muy grande, y pues espero que sí, la próxima podemos platicar al respecto Sí, sí sobre nos ello. das oportunidad de seguir platicando y de otro tema de las tradiciones y de la transmisión del conocimiento oral, Ajá, ajá. de lo que llaman los abuelos y todo lo que tuvieron que ocultar, ¿cómo se llama cuando se fusionan la Transculturación transculturación, o la sincretismo. el sincretismo, Ajá. quería decir, y de pronto cómo se queda oculta la propia cultura, y de pronto se disfraza, y de pronto está ahí, y aprendieron a transformar sus símbolos para seguir venerando a sus mismos dioses, sus mismas Ujú. fuerzas creadoras, etcétera. Entonces son muchos temas que todavía me interesa Bueno, la que misma nos guadalupana, platiques. por ejemplo, ¿no? Ajá, por ejemplo, el caso de la Virgen de Guadalupe, también leía sobre tantas, no me acuerdo quién estaba leyendo, creo que también Batalla, de tantos montículos que creemos que son montañas y que todavía hay demasiadas cosas que descubrir, y la verdad es que da para mucho. Si nos das chance, pues seguir platicando de eso, Claro que sí, sí, por supuesto, ¿no? dispuesto, y nada más, bueno, pues aprovechar, digamos, tu espacio también para difundir, digamos, al Instituto Cultural Helénico Sí. como una institución que tiene licenciaturas, tiene cursos, tiene maestrías, y que puedan, pues que chequen los programas para que vean cómo está conformado. Tenemos una licenciatura en Historia y Arte, tenemos una maestría en Historia de México, otra maestría en Humanismo y Culturas, y otra maestría en Arte y Decodificación de la Imagen, ¿no? Y una serie de cursos que hay de muchísimas temáticas, y con profesores, digamos, con experiencia, especialistas, etcétera, y que ustedes pueden checar ahí en su página, ¿no? Pues lo pueden googlear, nada más busquen Instituto Cultural Pues nos Helénico, ponemos las letritas o les ahí, ponemos ¿verdad? las letras abajo, Sí, exactamente. pues muchas gracias por la invitación, y por supuesto que adelante hay muchísimas cosas más que platicar, pues bueno, no nos asustemos, digamos, de las versiones de la historia, o de la manipulación de la historia que dije. Ese término en sentido positivo, pues, a eso me refiero. La historia siempre se ha construido, siempre se ha interpretado, ¿no? Y las fuentes son las mismas, pues, ¿no? Y a partir de las mismas fuentes se construyen diferentes versiones, ¿no? Entonces, la idea de manipulación en el sentido positivo, a eso es lo que quiero que, entre otras cosas, que se quede, porque Ok. pues así es, ¿no? Así es la Así ha cuestión de la historia. funcionado desde Así entonces, funciona, por lo ¿no? que dices. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos.
Nos vemos en el próximo video para seguir generando temas súper emocionantes que pensar, que no nos quedemos con lo que escuchamos de una sola voz, sino que aprendamos a cuestionarnos y hacer nuestro propio criterio a partir de todas las voces, las informaciones, las profesiones, las especializaciones y todo lo que nos llega. De eso se trata este programa y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.